Bueno, entonces les decía yo las clases pasadas que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción, ¿cierto? Un número a sobre b, donde a y b pueden ser números enteros, pero b tiene que ser diferente de cero. Esa es una forma de expresar los números racionales. También hablábamos de que los racionales es un conjunto más grande y que contiene a los naturales y contiene a los enteros. Quiere decir que las fracciones pueden ser negativas o positivas. ¿Listo? Afortunadamente, del año pasado ya tenemos un concepto más amplio de las fracciones. La única diferencia con este año es que las fracciones que estamos trabajando ya tienen numerador o denominador negativos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Hicimos algo de repaso de las fracciones equivalentes, es decir, volvimos a repasar lo que era la complificación y la simplificación. Hicimos unos ejemplos y tenían propuesta la actividad número 1 que debían enviar, creo que les puse fecha del 7 de junio, ¿cierto? Pero no me acordaba que era festivo, entonces pues no hay problema si la enviaron después, ¿listo? Bueno, entonces para el día de hoy nos corresponde entonces la otra forma en que podemos encontrar los números racionales. Los números racionales no solamente los podemos encontrar en forma de fracción, sino que los podemos encontrar en forma decimal. ¿Listo? Esa es la otra forma en que podemos encontrar los racionales. Entonces los racionales se dividen en dos grupos, las fracciones y los decimales. Entonces el día de hoy vamos a ver entonces la expresión decimal de un número racional. ¿Bien? Bueno, como siempre en mis temas, yo pongo una situación de inicio, una situación de aprendizaje para contextualizarnos un momento. Y dice así. Creo que la amplío mucho. Démosla aquí. ¿Listo? Bueno. Estudios de grupos ambientalistas chinos estiman que en su país anualmente se usan alrededor de 1,3 millones de plaguicidas, cifra que es 2,5 veces mayor que el promedio mundial. En China no es posible utilizar más de 3 millones de hectáreas de tierra para cultivos agrícolas. ¿Cómo se clasifican los números que aparecen en la situación de aprendizaje? Sencillo. ¿Qué tipo de números son, niños? ¿Números enteros o decimales? Números decimales, ¿no? Enteros no, porque tenemos la comita allí. Entonces son números decimales. ¿Listo? Esa es la clasificación que tienen estos números que aparecen allí en la situación problema. ¿Ya? Normalmente se usan para expresar cantidades grandes. Por ejemplo, aquí dice 1,3 millones. Si escribieran el número normal, ¿cómo vendría siendo? ¿13 millones? 1,3 millones sería 1.300.000. ¿Listo? 2,5 veces mayor, o sea, 1.300.000 multiplicado por 2,5. ¿Listo? Entonces los números decimales en contextos cotidianos, uno de sus usos es hacer de un número grande, expresarlo en forma más pequeña, ¿sí? De forma que sea más útil su lectura, su interpretación y su utilización. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es una fracción decimal entonces? Bueno, los números decimales nacen de fracciones decimales. Esto ya lo sabemos del año pasado, ¿se acuerdan, no? Una fracción decimal es aquella que tiene un denominador que es una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 0, 5, 10. Oh, no. 10, 10, 100, 100, 1000. 1000, 1000, exactamente. Esas son las potencias de 10. Muy bien. Entonces, cuando una fracción tiene por denominador el 10 o el 100 o el 1000 o el 1.000.000 o el 10 millones, se denominan fracciones decimales. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos unas 7 décimos, ¿sí? 39 centésimos, 11 milésimos. ¿Y qué pasa si tuviera el denominador 10.000? ¿Cómo sería? ¿Cómo se leería? O el 11 sería 11 10 milésimos. milésimos. Correcto, 10 milésimos. Muy bien. Bueno, esa parte ya la vimos el año pasado. Bueno, entonces,
Estas fracciones que tienen por denominador potencias de 10 se pueden expresar de una manera más fácil a su número decimal correspondiente, a su expresión decimal correspondiente. Por ejemplo, 76 décimos, miren que es equivalente o es igual a 7,6. En la siguiente, 8.347 centésimos es equivalente a 83,47. 581 milésimos es equivalente a 0,581 milésimas. ¿Listo? Pero, entonces, ¿por qué sucede esto? Resulta que los ceros, aquí dice, para escribir una fracción decimal en forma de número decimal, se escribe el numerador y se separan las cifras decimales de derecha a izquierda con una coma, según la cantidad de ceros que tenga el denominador. Listo. Voy a pasar un momentico aquí al tablero. Eso no se lo voy a explicar otro año. Exactamente. En este momento estamos repasando. O sea, la parte inicial de los números racionales ustedes ya la conocen, ¿sí? Por eso les repito, la única diferencia es que esta vez vamos a implementar fracciones y decimales con signos negativos. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Pero ustedes ya conocen todo lo de fracciones y decimales, pero positivos. ¿Listo? Que no es nada diferente, es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, ahí ya creo que ya está sirviendo. Listo, chicos. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos el 24 décimos. ¿Listo? Muy bien, miren el proceso. Entonces, vamos a recordarlo. Lo primero que yo debo hacer es escribir el numerador. O sea, voy a escribir el 24 tal cual. ¿Listo? Luego voy a contar los ceros que tiene el denominador. ¿Cuántos ceros tiene? 1. 1. 1. ¿Listo? Entonces, de derecha a izquierda, yo voy a contar un espacio. O sea, me paro aquí al final y cuento hacia la izquierda una vez. 1, ¿cierto? Queda allí, ¿verdad? Allí en ese lugar que voy a escribir, Una coma. una coma. Muy bien. Entonces, miren, la expresión decimal de 24 décimos es 2,4. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. 785 centésimos. ¿Listo? Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Escribimos numerador 785. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuántos ceros tiene el denominador? 2. Entonces contamos dos espacios, 1 y 2. Entonces allí donde contamos 2, mire que siempre arrancamos desde el final, ¿no? ¿Sí ven, no? 1, 2. Allí donde contemos, escribimos entonces la coma que le corresponde. Ahí me queda mi expresión decimal, 7,85. ¿Listo? Ahora hagamos otro que sea un poco más 79, por ejemplo. 10 milésimos. ¿Listo? Y esos quedaron así. Bueno. Entonces, ¿qué hago primero? Numerador. Pon el numerador. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuántas veces debo contar hacia la izquierda? 3 veces. 3 veces. 1, 2. ¿Y cómo hago para el tercero? Para el tercero, Agrega un un 0 ahí. profe. Muy bien, agrego ceros, correcto. Listo, entonces 1, 2, 3. ¿Y dónde me quedó la coma? Aquí me quedó la coma. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? Otro 0. Agregar otro cero, correcto. Entonces debo agregar tantos ceros como me sean necesarios. ¿Listo? Entonces aquí el decimal es 0,079. ¿Listo? Entonces, cuando vaya a hacer el movimiento de derecha a izquierda, recordemos que si no me alcanzan los números que tengo en el numerador, entonces agrego tantos ceros a la izquierda como me sean necesarios. ¿Listo?
Bueno, niños, preguntas aquí. No. Dime, Cristian. Profe, que yo ahí tenía una pregunta. Entonces, ¿se puede hacer del revés? ¿Cómo así? ¿De izquierda a derecha? Ujú. No, sí, así, sí, profe. Bueno, ahí se hace al revés, pero cuando estamos multiplicando por una potencia de 10. Como en este caso estamos dividiendo, acuérdate que una fracción es como una división, entonces siempre vamos a mover de derecha a izquierda. ¿Listo? Gracias, Profe, ¿y profe. estas fracciones que estamos haciendo ahí son negativas o positivas? Bueno, aquí son positivas. ¿Listo? Aquí no pasa nada. Pero entonces a eso, pongámosle un ejemplo, ¿sí? Supongamos que la primera fracción que hicimos, 24 décimos, supongamos que sea menos 24 décimos, ¿cierto? Una fracción negativa. ¿Qué va a pasar con el signo del decimal? Absolutamente nada. Exactamente, sigue siendo negativo. Entonces, menos 24 décimos es equivalente a menos 2,4. ¿Listo? ¿Sí? Ah, no cambia nada. Solo se le Exactamente. agrega el simbolito del menos. Exactamente. ¿Sabe cuál es el problema? Que si yo dejo por lo menos en la actividad número 1, que no empezaba a calificar a los que me han enviado, yo les dije algo sobre cuidado con los signos a la hora de simplificar o complificar, ¿cierto? Se mantienen y escríbanme en el resultado los signos. Si yo le dejo, por ejemplo, a complificar la fracción menos 1/2 y usted me dejó la fracción al final positiva, ¿qué me toca ponerle a mí? Mal. Malo. A eso es el problema con estos signos aquí. No me pueden faltar. ¿Ok? Néstor. Profe, o sea que lo mismo que negativo y positivo cuando uno le pone con números, sino que con decimales. Exactamente. Lo mismo. Se mantiene. Normalito. El signo no lo vamos a tocar nada. Lo que nos importa ahorita en este momento es como la estructura del número. Pasar de la fracción decimal a pasar a la expresión decimal. ¿Listo? Porque una cosa es la fracción decimal y otra cosa es la expresión decimal. ¿Listo? Bueno. Dime, Valentina. Profe, buenos días. Buenos Profe, ¿qué días. pasa si el numerador, digamos, es 18 y Bueno, el denominador es 5? Bueno, como en este momento estamos hablando de fracciones decimales, voy a volver nuevamente a la guía y voy a volver a leer el concepto de fracción decimal. ¿Qué dice? Una fracción decimal es aquella cuyo denominador es una potencia de 10. El 18, por ejemplo, que me estás diciendo, no es una potencia de 10, entonces todavía no hace parte de las fracciones que estamos hablando. ¿Listo, Valentina? Igualmente, avanzamos ahorita y ya vas a ver qué va a pasar con ese 18. ¿Listo? Bueno, señor, muchas gracias. Ok, bueno. Muy bien, chicos. Entonces, recordemos que dependiendo de las cifras que queden después de la coma, llevan un nombre, ¿no? ¿Sí? La primera cifra recibe el nombre de décimas. Por ejemplo, 7,6 ¿qué? Décimas, ¿bien? 7,6 décimas. Correcto. Cuando lleva 2, ya son centésimas. Entonces, Décimas. el siguiente se lee 83,47 Centésimas. décimas. Y el último tiene 3. Y cuando llega hasta 3 dice milésimas. O sea, 0,581 Milésimas. milésimas. ¿Listo? Entonces, miren que para leer las fracciones decimales terminan en mos. ¿Sí ven? Mos. Pero cuando se convierte en expresión decimal, ¿terminan en qué? Más. En más. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Bueno, interpreta y resuelve. Estos son ejercicios que yo pongo en las guías, pero para hacer durante las clases, o sea, en este momento. Por eso no están resueltas, ni tampoco las deben hacer ustedes para que me las envíen, no. ¿Qué es lo único que me van a enviar ustedes? La activity. Las actividades, nada actividad. más, nada más. Esto interpreta y resuelve son para resolver durante las clases, o sea, en este momento. Entonces ahora vamos a ver entonces a resolverlo aquí. ¿Listo? Bueno, expresa como un número decimal cada fracción decimal. Listo, aquí tengo menos 38 décimos. ¿Qué escribo? Menos 38. Menos 38, correcto. ¿Cuántos ceros tengo? Uno. 1. 1. ¿Cuántas cifras después de la coma me deben quedar? Una. 1. Entonces, ¿dónde la hago?
en medio del En 3 medio y el 8. y el Muy bien. 8. Siguiente, 1073 centésimos. Ponen 1073. 1073, correcto. Sí, ven el truco que hice ahorita. Contemos. Hay 2 ceros. 2 ceros, ¿cuántas cifras después de la coma me deben quedar? 2. 2 Entonces, ¿dónde iría la coma? en medio. En medio del 0 y el 7. Entre el 0 y el 7, correcto. 10,73 centésimas se me convierte. ¿Listo? El tercero, Menos 200. 249. menos Milésimos. 249 milésimos. Yes. Se me debe ¿cuántos ceros tiene? 3. 3, ¿Cuántas cifras después de la coma debe quedar? 3. Ahí están los Tres. 3. Entonces, ¿qué me toca hacer? Agregar un Agregar 0. un 0. Agregar un 0 a la 0. izquierda y la coma iría entonces entre el 0 y el 2. Entre el 0 y el 2. Correcto. Y el último, 87. 87. ¿Cuántos ceros tiene? Milésimos. Milésima. 3, 3. Y aquí tengo 2 nomás. ¿Qué debo agregar? Otro 0. Otro 0. 0. Y la coma quedaría aquí para poder que después de la Coma, coma me queden las otro 3 cero. cifras. Me toca otro 0. otro 0. 0,087 ¿qué? Milésimo. Milésimas. Milésima. Muy bien. Hasta ahora fácil, ¿sí o no? Bueno, igual esto es como un repaso, ¿no? Ya esto lo vimos el año pasado. Listo, muy bien. Listo, entonces. Como pueden ver, todos los decimales que estamos haciendo son decimales sencillos. Esos decimales que acabamos de hacer y que estamos repasando, reciben el nombre de decimales exactos. Pero resulta que ¿qué pasa cuando de pronto el denominador es un número diferente a una potencia de 10? Pues el tipo de decimal resultante es otro, o sea, ya deja de ser exacto. Por ejemplo, si tienen la calculadora a la mano, quiero que hagan un experimento. Dividan 1 entre 3, por ejemplo. Da 0.0033333. 1 entre 3 me da 0.333333. La pantallita de la calculadora tiene un límite, o sea, llega hasta allí. Pero les cuento, niños, que si fuera pronto un poco más larga, se ampliarían los 3, pero tampoco alcanzaría. Ese 3 que aparece allí es infinito. No tiene fin. ¿Sí? A esos decimales se le llaman decimales infinitos. ¿Sí? Y los decimales infinitos pueden ser de 2 tipos. Aquí los vamos a ver. Dice así. Decimal exacto, pues es el que conocemos, ¿sí? El sencillo dice, es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales. Finita quiere decir que tiene fin, ¿cierto? Es decir, si un decimal tiene 20 decimales, es un decimal exacto. Así sean 20, no importa. Tiene una cantidad que se puede escribir, ¿cierto? ¿Cómo se obtienen este tipo de fracciones, esos tipos de decimales exactos? Pues se obtienen de fracciones decimales, o sea, las que acabamos de hacer, o de fracciones que tengan factores primos solamente a 2 o a 5. Por ejemplo, un factor primo del 2, o sea, un número primo al 2, perdón, un factor del 2, un múltiplo del 2, ¿cuál sería? El 4. El 4, ¿cierto? 4. O sea que si la fracción tiene denominador 4, sería Exacta. decimal exacto, correcto. ¿Sí? A la hora de convertirlo sería un decimal exacto. Si tiene un factor primo de 5, ¿cuál sería ese? Por ejemplo, el 15. Si tiene el denominador 15, por ejemplo, que es factor primo de 5, 5. sería también Exacto. Decimal exacto. exacto, ¿listo? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo. Pongan, por ejemplo, 7 dividido 18, el 18 que me dio ahorita Valentina. Da 0,38 y 8. ¿Ese decimal es exacto? Inés, no, es No. inexacto. Ah, bueno, ahorita van a ver por qué. Entonces el 18 todavía no entra aquí. El 18 no me sirve. El 4 solamente me va a servir
4, porque es un factor primo del 2, ¿cierto? O sea, ahora Ajá. 7 dividido 4, ¿cuánto les da? 1.75. 1.75. ¿Hay más números? No, señor. No, solamente hasta allí llega. Entonces, ¿este sí es un decimal? Exacto. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, con el 5, a ver, el 15, por ejemplo. 9 dividido 15, a ver, ¿cuánto les da? 0.6. ¿Hay más números? No, Listo, exacto. ¿Sí ven? Entonces, los decimales exactos se obtienen cuando el denominador sea decimal, o sea, 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, o también cuando el denominador sea factores primos de al 2 o al 5, ¿listo? O a los dos al tiempo. Bueno, muy bien. Ahora, un tipo de decimal infinito, o sea, que no tiene fin, que nunca se va a acabar, es el llamado decimal periódico puro. ¿Sí? Dice, es aquel número cuya parte decimal se repite infinitas veces, o sea, nunca va a terminar. Se obtiene de fracciones irreductibles con denominadores que no tienen como factores primos a 2 o a 5. Ojo, que no tienen factores Así como primos nos a enseñó 2 ahorita lo o de a 5. 1 dividido 3, profe. Ah, exactamente, miren. Voy a aclarar esto antes de ver el siguiente, que es el decimal periódico mixto. Resulta que el decimal periódico puro va a tener una partecita después de la coma que se va a repetir de manera infinita. Lo de ahorita, 1 dividido 3 les dio 0,333333333. ¿Sí? Eje 3 se va a repetir infinitas veces. ¿Listo? Va a ocurrir inmediatamente después de la coma. El que hicieron ahora con el 18 les dio 0,38, ¿cierto? ¿Ese es periódico puro? No. No, porque después de Espere. la coma tiene una parte que no se repite, que es el 3, y la otra parte que se repite, que es el 8. el 8. Entonces no es periódico puro, porque les repito, para que sea periódico puro, la parte que se repite debe ir inmediatamente, comienza la coma. ¿Listo? Entonces, para que el anterior fuera infinito, por ejemplo, periódico puro, debería ser 0,383838383838, ¿sí? Para que sea periódico puro. ¿Listo? Profe, Dime. una pregunta. Periódico así puro, como digamos, pueden ser entre otros, así como 7 dividido 13, que me dio Correcto. 0.538461153. ¿Cuál hiciste? ¿Cuál hiciste, Cristian? ¿Qué número hiciste? ¿Cuál hiciste? 7 dividido 13. 7 dividido 13. Sí. Exacto. ¿Cuál es la parte periódico allí? ¿Cuál es la parte que repite? El 3, el 8. 8. Mira que todo va bien hasta que llega el 1. Llega un 1 y vuelve y empieza con 5. ¿Sí está viendo? No sé si en las Ah, calculadoras sí, les alcanza. se repite, profe. Exactamente. A esa partecita, 5, 3, 8, 4, 6, 1, y vuelve y empieza 5, 3, 8, 4, 6, 1, y vuelve y empieza 5, 100. Entonces, este número sí es periódico puro. Y mira que lo dividiste entre 13. ¿El 13 es factor primo del 2? No. No, ¿El 5? No. tampoco. Otro número con el cual funcione, niños. ¿Cuál sería? Otro que no tenga nada que ver con el 2 ni con el 5. A ver, ¿cuál sería? Profe, el 7. El 7, por ejemplo, correcto. Entonces hagan un ejemplo allí con una fracción. Por ejemplo, 1 dividido 7, pues para no irnos tan lejos. Les da 0,142857 y vuelve y empieza 142857 y vuelve y empieza 142857 y así de manera infinita. Ahí. ¿Listo? Bueno, niños. El siguiente se llama decimal periódico mixto. Bueno, mixto, ustedes saben que la palabra mixto hace referencia a una combinación de cosas, ¿cierto? Entonces, en este caso, el decimal periódico mixto es como el que pasó ahorita con el 0,388888888. ¿Sí? Es decir, tienen
una parte que no se repite y otra parte que sí se repite después de la coma. Por eso se llama mixto. O sea, están combinados. La parte que no se repite y la parte que sí se repite. ¿Listo? Obviamente la parte que es infinita y que se repite muchísimas veces es la parte pues, que está después, ¿no? La parte primero está la parte que no se repite y justo después de ella viene la parte que se repite. ¿Listo? ¿Néstor? Profe, tengo una pregunta. Ajá. ¿Se puede poner antes de la coma más números repetidos o no se puede? No. ¿Cómo así? Antes de la coma, que sea 5, 5, 5, 5, coma algo. Ajá, sí, así. Bueno, ¿Se no, puede o pues sí, claro, porque digamos que tú puedes escribir el 5555, ahí se repitió el 5, ¿cierto? Pero Sí. lo que no puedes hacer es que sea infinito. Solamente la parte infinita va a ir después de la coma, nunca antes. ¿Listo? Gracias. Ok, bueno, niño, entonces los mixtos, ¿cómo se obtienen? Se obtienen denominadores que tienen además de 2 o 5 otros factores primos. Por ejemplo, el 18. El 18 es un factor primo del 2, ¿cierto? Pero también ¿de quién? Del El 4. Del 3, ¿cierto? ¿Por qué del 3? Ah, porque 2 Porque por 9, 18. ¿Y el 9 es múltiplo de quién? el 3. De 3. Entonces, por eso al dividir ahorita el número que hicimos por 18, ¿cuál fue? Pongamos 5 dividido 18. Miren, ¿qué les da? 0,2. ¿Sí ven la parte que no se repite? Y sigue Sí. O sea que ese es un 0,2. ¿Y se repite 7, cuál? 7, El 7, 7. 7, O sea 7, que 7. este es periódico mixto. Listo. ¿Cómo se sabe que es periódico mixto? Porque tiene el denominador que es factor primo del 2 y del 3. Pues. ¿Listo? ¡Ah! Por ejemplo, un factor primo... Ah, un momentico, perdón. Valentina, dime. Profe, lo que pasa es que usted ahorita dijo que 1 dividido en 7 daba 0.42855. ¿Ve? 0.142857 y se volvió a repetir, pero aquí me parece que es 1429, pero la primera era 8. Bueno, allí 1, 4, el 2. problema, Valentina, es tu calculadora, porque mira mi calculadora del celular. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo la calculadora en tu caso? Después del 5 sigue el 7. Y el 7 es mayor a 5. ¿Qué pasa cuando un número es mayor a 5? ¿Qué le va a pasar al anterior? ¿Lo va a qué? Lo va a sumar. Ah, lo va a aproximar al siguiente. O sea que convierte ese 5 en un 6. Por eso te aparece así. ¿Listo, Valentina? ¿Tu calculadora, Bueno, tu calculadora es científica? sí, señor. Bueno, debo programarla También el porque... celular. Listo. Bueno, entonces ahí ya es el espacio, porque mira mi espacio de la calculadora del celular y me muestra varios. ¿Sí ves? Ahí ya es el espacio de la pantallita. ¿Ok? Bueno, señor, gracias. Bueno, chicos, a ver, díganme un factor primo que tenga el 5 y el 7. ¿Cuál sería? ¿15, profe? ¿Cuál? 15 tiene el 5. Tiene el 5 y el 3. Tiene el 5 y el 3. ¿Profe, el 35? El 35 tiene el 7 y el 5. ¿Sí ven? Entonces, miren, vamos a hacer un repaso antes de que Zoom nos saque. Cuando Zoom nos saque, vuelven a ingresar, ¿no? ¿Qué denominadores debe tener para obtener un decimal exacto? Exacto. Debe tener 10, 100, 1000, 10.000, ¿cierto? Los decimales. Y debe tener factores primos del 2 y del 5 solamente. O sea, 4, 8, el 12 no, porque el 12 tiene el 3, el 16, el 32, etcétera, etcétera, etcétera. Del 5, el 25, el 50, 5. el 150, no, el 150 tiene el 3, el El 200, 100, profe, también. el puede ser. 100, ¿listo? Esos son los denominadores que debe tener para obtener un decimal exacto. Ahora, para obtener un periódico puro, ¿qué denominadores debe tener? Todos los que no tengan que ver con el 2 ni con el 5. Que no tengan nada que ver ni con 2 ni con 5. O sea, el 3, el 7, el 13, el 17, ¿sí? Profe, por una pregunta, Dime. si está el 12, en cambio el 12 es factor del 2 y del 3.
Entonces, ¿qué obtendrías? Decimal periódico. Ah, exactamente. Cuando combinas los del 2 y el 5 con los demás, entonces obtienes un decimal periódico mixto. Chicos, volvemos. Listo. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo, los ejemplos sí están resueltos en la guía, pero de todas maneras vamos a analizarlos desde cero. ¿Listo? Se dice, América, no el equipo, no el mejor equipo de Colombia, no, ese no, es el continente. América tiene 23. ¿Cómo se leería esto, niños? ¿Se acuerdan cómo se lee esto? 23. 23/50. Correcto, muy bien. América tiene 23/50 del total de los recursos hídricos renovables. Ayer hablamos de esto, ¿no? Del mundo, y solamente Brasil cuenta con Un tercio. un tercio del total del agua a nivel mundial gracias al río Amazonas, ¿sí? Que es el segundo río más grande del mundo. A. Determinar qué tipo de número decimal representa la fracción de recursos hídricos renovables del mundo. O sea, este. ¿Qué tipo de fracción es esta? Perdón, ¿qué tipo de número decimal? Perdón. ¿Número decimal exacto, periódico puro o periódico mixto? Número periódico mixto. Bueno, niños, si no logramos identificarlo así a simple vista, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Calculadora. Dividirlos. Calculadora, dividiéndolo, correcto. Profe, de 0,46. 0,46 o 0,46. Recuerden que el punto, la coma son válidos, ¿no? Me lo pueden leer 0,46 o 0,46. Bueno, ahora sí les pregunto, ¿qué tipo de decimal es? Exacto. Exacto, correcto. Y miren cómo lo hacemos para identificarlo a simple vista. Miremos el denominador, 50. 50 es un factor primo ¿de quién? De 2 2. y ¿de quién? De quién más? 5. Ah, ¿tiene algo que ver con 3? Pregunto, de pronto, ¿no? No. Sí. No, No. no es divisible por 3. Ah, ¿tiene algo que ver de pronto con 7? No. Tampoco, ¿sí ven? Entonces 50 es un factor primo del 2 y del 5. O sea que por ambos lados ya sabemos que es un decimal exacto. O sea que vamos a obtener un decimal exacto. ¿Listo? Ahora, hagamos lo mismo pero con un tercio, que es la pregunta B. ¿Qué número decimal representa el total de agua a nivel mundial que tiene Brasil? Un tercio. 0. Un tercio, sí. Bueno, un tercio es ¿qué tipo de número decimal? Tengo denominador Es- 3. Profe, es un decimal. ¿Cómo es que llama el segundo? Me olvidó, profe. Puro. Es un decimal periódico puro. ¿Por qué? Porque su denominador no tiene nada que ver ni con 2 ni con 5, solamente con otros distintos a ellos. Y cuando el denominador tiene que ver con un número distinto a 2 o a 5, entonces es periódico puro. Por eso al dividirlo les va a dar 0,333333, Sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, aquí está. Bien, 0,46. ¿Listo? Bueno, vamos a recordar un poquitico cómo es que obtenemos una fracción, un número decimal. ¿Cómo lo hace la calculadora? ¿Por qué me dan ceros? ¿Por qué me da esto? ¿Por qué me da lo otro? Sabiendo que los números son distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, supongamos que yo tengo el número, voy a convertir a decimal el 27/32. ¿Listo? 32, niños, 32. ¿Qué obtendré? ¿Un decimal exacto, periódico puro o periódico mixto? Periódico puro, ¿no, profe? A ver, 32. 32 tiene algo que ver con Exacto. Sí, Con el 2, el 2. 32 tiene algo que ver con 3. no. 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 Entonces no, periódico puro, ni con 7. O sea, hay que mirar todas las posibilidades. Periódico exacto, profe. Exacto, no. Periódico exacto, no. Periódico significa que se repite. Decimal exacto. Es que están hablando de periódicos, profe, me Bueno, chicos, confunde. entonces miren, si en caso de que no tengamos calculadora, porque con la calculadora todo es fácil, ¿cierto?
debemos hacer una división tradicional, ¿sí? O sea, hay que organizarlo en forma de división. ¿Cómo así división? Ah, sí, el numerador se divide con el Denominador. denominador. ¿Listo? Pero ustedes ya saben que si en el dividendo está un número que es menor que el divisor, ¿qué le va a pasar? Le agrega un 0, ¿no? Se agrega un 0. Vamos a hacer- Correcto. Dime, Samuelito, ¿tienes pregunta? Profe, ¿y el cero se coloca abajo como consciente? No, el 0 se pone allí al ladito, justo empezando porque necesitamos arrancar. Si no ponemos el 7, si no ponemos el 0 allí, nunca podemos arrancar. Entonces, aquí justo es arrancando. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Resulta que al colocar este 0, el 27 se me convierte en 270. O sea, se me altera el número. Y como en matemáticas, lo que yo agrego a un lado, debo hacerlo al otro para que el número no pierda sus características, por decirlo así. Entonces, este 0 que yo hice acá, debo agregarlo en otro lado. ¿Dónde? En el 32, que quede 320. El resultado. No, en el cociente. En el cociente, correcto. Si lo agrego aquí, no haría nada, ¿no? Me quedaría otra vez un mayor al número, entonces no me quedaría nada. Entonces, cuando ya agregué un 0 al dividendo, debo agregarle un 0 al cociente. ¿Listo? Bueno, ahorita ya lo que sigue es buscar los números que multiplicado por 32 me dé 270. ¿Cómo encontramos eso? yo sé, profe. Sin usar calculadora. Vamos a hacer de cuenta que no tenemos calculadora. Dime, Néstor. No, ya no. ¿Ya no? Estaba utilizando la Vamos a hacer de cuenta sin calculadora, ¿sí? Vamos a hacerlo sin calculadora. Entonces, mire, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar los truquitos que estaban en primaria, ¿sí? Miren, dime, Juan. Pues yo hago es coger el 32 y comenzarlo a multiplicar desde el 2 al 3. Ah, correcto. Esa es una opción, muy bien, esa es una opción digamos que muy ortodoxa, pero al fin y al cabo una opción que es válida, que es tomar el divisor, o sea, el 32, y hacernos como una especie de mini tabla de multiplicar a un ladito, ¿sí? A ver cuál de los resultados se nos aproxima al 270, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 32 por 2, pues ya sabemos que me da un número muy pequeño, 64. 3 por 32, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 96, sigue siendo bajito. 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 128, sigue siendo bajito, sigamos buscando. 5 por 2, 10, va una, 5 por 3, 15 y una, 16, sigue. Está muy bajito. 6 por 2, 12, va una, 6 por 3, 18 y una, 19. Estoy lejos todavía, auxilio. Auxilio, auxilio, auxilio. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Y una, 22. ¿Será que me alcanzará? Ya está cerca, ¿no? ¿Será que me alcanzará la del 8? Miremos a ver. Sí, le alcanza. 8 por 2, 16. Va una. 8 por 3, 24 y una, 25. 256, justico. Porque yo sé que si lo hago por 9 se me pasa. Entonces, ¿cuál me sirve? El 8. 8, listo. Ahora miren, esa es una opción, la que hizo... Uy, no, aquí se va a meter alguien con un código todo extraño. Yo no le voy a dar acceso. Bueno, aquí ¿de qué? Esa es una opción, ¿listo? La opción que me dio Juan José es una opción válida, como les dije, pero mire que es un poco ortodoxa y un poco larguita, ¿cierto? Y de pronto no tengamos el tiempo para hacerlo. Entonces, otra opción es la siguiente. Quiero que observen a la primera cifra del divisor. ¿Cuál es la primera cifra del divisor? El 3, ¿listo? Y quiero que tomen aquí una parte mayor al 3. O sea, no puedo tomar el 2 porque es menor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál tomo? El 27. 27. Listo, niños. ¿Qué número multiplicado por 3 o en la tabla del 3 me da 27? O sea, aproximadamente. El 9, ¿cierto? Pero mire qué pasa. Si yo tomo el 9, aquí al ladito que tengo. Entonces, si yo tomo el 9, va a hacer que se me pase a 270.
Entonces, ¿qué hago yo como para no equivocarme o tener un margen de error poquito? Bajo el 9 al anterior. ¿Cuál es el anterior? 8. 8. ¿Y no volvemos a la misma conclusión de ahorita? Ay, ves. Entonces, ya sabemos que 8 por 32 nos da 256 y se lo restamos. O bueno, 256 a 270. Ahí está. Bueno, eso, ahí estoy dividiendo restando, ¿no? Pero hagámoslo sin restar, hagámoslo llevando. 8 por 32, 256. A 270, ¿cuánto le falta? 14. 14. Muy bien, 14. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, ya acabé porque el 14 es menor que el 32 y se pasa, ¿cierto? Pero como estamos hablando ya de números racionales, de expresiones decimales, aquí ya no importa eso. Entonces, ¿qué me toca hacer con el 14, niños? Le sumo otro 0. Le Agregarle un cero. ¿Listo? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no necesito agregarle más ceros al cociente. Solamente fue al inicio, ¿listo? Bueno, lo de la coma dejémoslo allá ahorita, ¿verdad? Un momentico. ¿Listo? Entonces me agrego otro 0 y me quedan 140. Y como ya hemos hecho una tabla del 32 allí rapidito, entonces, ¿qué número multiplicado por 32 me da 140? O se aproxima. 32 por 4. 4. 32 por 4. Exacto. 4 por 32 nos da 128. 128. A 140, ¿cuánto le falta? 12. 12. Muy bien, 12. ¿Listo? Ahora, seguimos. Muchachos, nosotros ya sabemos desde el inicio que estamos hablando de un decimal exacto, o sea que tenemos que llegar cuando tenga fin, cuando aquí nos dé 0, cuando el residuo dé 0. ¿Listo? Niños, número multiplicado por 32 que me aproxime a 120 o me dé 120. 33. 3. Ay, me quedó en rojito, perdón. Me gusta llevar un orden aquí en colores. 3. 3 por 32, 96. A 120. 24. Bien, 24. Muy bien. Seguimos. Agrego un nuevo 0. ¿Cuánto multiplico a 32 para que me dé 240? O sea, aproxime. Por 6. Por 6 me da 192. 7. Por 7, por 7. 7 por 32, 224. A 240, 16. 6. 16. Muy bien. No hemos acabado. Otro 0. Seguimos. Dale, ya casi. 32 a 160. ¿Por cuánto? 5. 5 5. por 32. 160. ¿A 160? 0. 0. Muy bien. Un 0 grandote. Eso, chicos. Muy bien. Entonces ya llegamos al fin. Ya terminamos la división. ¿Cuál es entonces el decimal? ¿Qué hacemos aquí? Miren, como adelante del 8 me quedó un 0, recordemos que el 0 solamente toma validez cuando está separado por la coma. Porque el 0 a la izquierda sin la coma no vale nada. ¿Sí? Recuerden que les dije, si a usted le dicen, usted es un 0 a la izquierda, lo están insultando. En cambio, usted le va a decir, soy un 0 a la izquierda, pero con coma, mi ciela. Entonces ahí ya la peina. ¿Listo? Y que mi ciela. Mentira, mentira. ¿Listo, chicos? ¿Ven cómo tengo manualmente? Estamos haciendo algo que estamos haciendo desde primaria, o sea, una división. ¿Listo? Una división por dos cifras. La única Pues, diferencia es que aquí le agregamos chévere. una coma. ¿Listo? Pero como yo sé que usted tiene una calculadora a la mano y yo no los estoy viendo cuando me estén haciendo las actividades, entonces yo sé que me van a fallar allí. Pero como cosa de ustedes, ¿sí? Los invito a que intenten hacer algo manualmente. ¿Saben cuáles son las complicadas, chicos? Cuando nos dan un decimal periódico puro, porque nunca vamos a acabar. ¿Cierto? Entonces allí sería el problema. Bien, entonces les recomiendo que cuando sepan que van a obtener un decimal exacto, lo puedan realizar con una división manual. ¿Listo? Profe, pero no va a ser ningún problema porque usted no nos va a dar uno puro, ¿verdad? No mentira, no. Ay, profe, Les doy un decimal puro o un decimal mixto, usted lo divide en calculadora para obtener el decimal. ¿Listo? No hay problema. ¿Vale? Entonces, ya aquí para escribir el resultado, 0,
84.000, ¿cómo se leería este decimal? 84.375. ¿Cómo se leería? A ver, ya sabemos que cuando termina en un decimal es décimas. Centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Entonces, ¿cómo se leería? 0,84.375. 175.000 milésimas. 100 milésimas. 100 milésimas. ¿Listo? Y como es decimal, es con más, ¿no? No con... Exacto, es con más. Profe, pero en la calculadora no me da el cero. ¿Cómo, Luis? ¿Quién me habló? En la calculadora no me da el cero. ¿En la calculadora no te da el 0 al inicio? No. A ver, 27 dividido 32, no es 270, es 27. Para hacer- 27 dividido 32, no les da Ah, el cero? igualito, sí. Igualito, ahí está el 0. Si estás escribiendo el 270, pues el 270 obviamente, pues ya ahí le estás agregando el 0. ¿Ya para qué lo van a editar la calculadora en el otro? ¿Vio? Mire, vea. ¿Sí? Entonces, por eso lo pongo en color rojo, porque fue un 0 que le agregamos aquí. ¿Listo? Bueno. Chicos, otra cosa importante que quiero hablarles aquí. Voy a hablarles sobre los números periódicos puros y los números periódicos mixtos. Debo decirles algo importante. Voy a borrar aquí el lienzo. Listo, miren. Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, vuelvo y repito el 1/3, que ya lo tengo ya muy quemado. Nosotros sabemos que nos da en la calculadora 0,333, y ahí me partiría nuevamente la mano porque tendría que terminar, ¿cierto? Me quedaría infinito. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando algo es infinito en matemáticas? Le agregamos 3 puntos. Los 3 puntos suspensivos. Correcto, muy bien. Entonces, esa es una opción para escribir los resultados de un decimal periódico puro o un decimal periódico mixto. Pero hay otra opción. En matemáticas, cuando sabemos cuál es el número que se repite, le ponemos una línea sobre él. Por ejemplo, 0,33333, lo puedo escribir. ¿Cuál es el número que se repite? 3. 3. Entonces voy a poner un solo 3 y arribita de él le pongo esto. ¿Y por qué significa la rayita? La rayita significa que el 3 se repite de manera infinita. Profe, pero eso es cuando es un periódico. Cuando es un periódico puro o un periódico mixto. A ver, hagamos un ejemplo con un periódico mixto. Por ejemplo, 7/18. 7/18, ¿qué me da? 0.3888888. Bueno, puntos suspensivos, ¿sí o no? Bueno, entonces miren, para escribirlo en la forma matemática que es esta, entonces escribimos 0,3 y el 8, que es el que se repite, ¿cierto? Allí le hacemos la línea, solamente sobre el 8 porque el 8 es el que se repite. O sea, solo se le hace sobre el número que se repita. Correcto, solamente se repone le la hace, rayita. ay, mira lo que se hizo ahí, solamente se le hace sobre el número que se repite. ¿Listo? Solamente se hace sobre el número que se repite. ¿Listo? Bueno, niños, el número que se repite, para los dos. para que no nos confundamos, vamos a aprendernos los nombres, ¿listo? El número que se repite Bueno. se llama en matemáticas, se llama periodo. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen la palabra periodo en un decimal, entonces ustedes ya saben que es el número que se repite. ¿Listo? La parte que está antes de la coma, que es la que queda allí inmóvil, que queda fija, se llama parte entera. ¿Listo? Parte entera. Muy bien. Eso es en un periódico puro. Y en un periódico mixto ya se agrega otra cosa, que es el número que no se repite, ¿cierto? Entonces, aquí tendremos número que se repite. ¿Cómo es que se llama? Periodo. Periodo. Muy bien, se llama periodo. ¿Listo? Y el número que no se repite se llama... Parte entera. Eso es nuevo. La que está antes de la coma se llama parte entera.
¿Listo? Profe. Es lo mismo aquí, parte entera. ¿Listo? Pero el número que no se repite y que está después de la coma se llama anteperiodo. Anteperiodo. O sea, antes de. Antes de. Sí. Obvio. Tiene lógica, profe. Obvio. Ahí. ¿Listo? Ahí está, muchachos. Aprendámonos esos nombrecitos porque los vamos a seguir utilizando. ¿Listo? Cuando yo les nombre anteperiodo, usted ya sabe, número que no se repite, que está después de la coma. Periodo, número o parte del decimal que se está repitiendo. Parte entera, lo que está antes de la coma. ¿Listo? O sea, puede ser o el 0 o otro número cualquiera, o puede ser un número grandísimo, también pueden ser. ¿Listo? Solamente que quede antes de la coma. ¿Ok? Ya. ¿Claro allí entonces, chicos? Toca ahí sí se la- Profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, No. Bueno, ahora sí, desarrollemos competencias. Actividad 2. Antes que nada, fechas. Hoy es 11 más 7. 18. Profe, Ahí. yo ahora le puedo pedir un pequeño favor. Ay, plata no tengo, Ashley. Ay, no, profe. No. Bueno, espérate, ahorita me hablas entonces. Espérate un momentico. ok. 18 de junio al correo electrónico. ¿Listo? Cuando termine la grabación, me la dices, ¿ok? ¿Sí, Ashley? Vale. Ok, entonces Sí, 18 profe. de junio al correo electrónico, ¿vale? O sea, hasta el próximo viernes. ¿Listo? Si me la envían antes, no pasa nada. ¿Listo? Bueno, Bueno, señor. ya este fin de semana me siento a calificar lo que me enviaron esta semana. Para la próxima, mandarles un mensajito para decirles quién no me ha enviado. Ay. Profe, yo tengo una duda, profe. ¿Cómo hago para leer todos sus mensajes, profe? Yo tengo como 100 y piola de mensajes y son de puras respuestas automáticas suyas. Bueno, tienes que Y voy a ver, tengo 5 respuestas automáticas y la tarea. 5 y la tarea, y 5 y la Tienes que seleccionarlos y darles eliminar. ¿Sí? Cuando los seleccionas, aparece una opción de que es el botecito de basura y le das allí y se elimina. Sí, pero yo una vez hice eso, profe. Eliminé y envié una tarea como 3 veces porque no me llegaba la respuesta. Ajá. Le iba a preguntar y me llegaron como 5 respuestas. Claro, es que por eso les dije yo a ustedes, las respuestas automáticas ojalá llegaran de inmediato, pero a veces demoran hasta un día o 2 días, ¿sí? O a veces, si usted me envía 2 correos seguidos, o sea, al mismo tiempo, digamos separados por 1 o 2 minutos, les va a llegar una sola respuesta automática. ¿Listo? Porque están seguidos y es de la misma persona. ¿Vale? Bueno, ustedes ya notaron la fecha, ¿no? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, miren, la primera pregunta, pues, obviamente, es pasar los decimales que están, las fracciones que están allí a su expresión decimal. O sea, deben hacer la división. ¿Listo? Eso es lo único que van a hacer en la primera parte. Fácil, ¿sí o no? Solamente es dividir. está fácil. Y ahí se Ok, obtiene el decimal. Recuerden, chicos, acuérdense utilizar la nueva nomenclatura que les expliqué ahora. Si les da un periódico puro, recuerden colocar la línea sobre el periodo, o sea, sobre el número que se repite, ¿ok? O si no podemos poner así los puntos suspensivos. Sí, también. O solo es ¿listo? necesario esa. Sí, pero pues acostumbrémonos a escribir la lineecita arriba, ¿listo? Listo, profe. Ok, y el punto número 2, falso o verdadero, muchachos. Falso o verdadero. Recuerden, confunde o reinarás. Profe, ¿y en la primera hay que escribir el proceso de hay que hacer el proceso de la división o Bueno, simplemente así como... si decides hacerlo, los que sean decimales exactos, si decides hacerlo en forma manual, la división, sí, agrégala. ¿Listo? Ok, vale, profe, gracias. Listo. Néstor, ¿me vas a preguntar algo? No, ya no. Ok. Bueno, chicos, punto 3. Aquí en el lado izquierdo tengo 3 fracciones. Y al lado derecho tengo su respectiva expresión decimal. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Unirlas? Con una línea. Unirlas Que corresponde. Oh. ¿Listo? Niños, ¿sí ven la línea aquí? ¿Sí ven la línea aquí? ¿Qué significa eso? Que el 6 es Eso significa que es periodo. el periodo, o sea que es infinito. ¿Listo? Oh my
Muy bien. Y el punto 4 es un pequeño problemita. ¿Listo? El pequeño problemita se refiere que las estaturas de estos personajes, Andrea, Natalia, Juan, Carlos y Fernanda, están expresados en forma de fracción. Usted debe pasarlo ¿a qué? A decimal. A decimal, y si superan los 1,60 metros pueden ingresar ¿qué? A la casa encantada. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de ellos pueden ingresar? ¿Listo? Ah, o sea, lo que tengan más o menos. Los que tengan más de 1,60 ingresan, los que no, no. Ah, o sea, hay que escribir, Andrea tiene tal estatura, tal, así, y Exacto. puede entrar. Por ejemplo, pasas tres medios a decimal. ¿Cuánto les da? Da 1.5. Ah, bueno, ¿pasa? No. No, No, pues, no Andrea, pasa. no, pues, Andrea se devuelve pocas. Chiquita. ¿Listo? Bueno, ¿listo?